Pero vamos a hablar sobre ya nos ponen jóvenes, ya tienen cero. Ya su turno ya pasó. El paciente en un minuto se muere. Ya nos ponen jóvenes. Han debido aprovechar la oportunidad. ¿Están sentados acá o qué están esperando? Es que no se aprender eso. No se aprende y hay preguntas, ¿no? Les toca hacer Ya. Sí, ya he visto. Entonces vamos a hablar hoy día sobre insuficiencias medulares. Nosotros usamos el término insuficiencia. ¿Cuándo? Cuando no es suficiente, ¿Qué significa que no hay suficiente? que está bajo el nivel. Que no alcanza, que falta, ¿no? Que no... O sea, y llegamos a la conclusión de que no hay suficiente. Insuficiencia en medicina usamos varias veces, ¿no? Tenemos insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ¿no? Insuficiencia medular también hay, ¿no? Insuficiencia respiratoria. Entonces la médula es un tejido especializado, ¿no? Cuya función es mantener la cinética de las células sanguíneas. Las células sanguíneas tienen un desgaste, un consumo diario. Todos los días producimos sangre, todos los días. Y todos los días hay sangre que ya tiene que ser renovada. Porque la sangre es ese tejido de renovación, no es un tejido eterno ni permanente, tiene esa característica. Entonces, para que eso suceda, la médula debe estar bien. Pero a veces esa médula que debe estar bien, falla, ¿no? A veces las fallas vienen desde el principio, o sea, nacen con ya deficiencias. Hay casos, son menos, y otras veces las fallas vienen como parte de alguna situación, algún efecto externo que hacen que la médula pierda esa capacidad y deje de producir o produzca de una manera ¿Aló? Entonces, eso pasa en diferentes situaciones. Les decía yo hace algún tiempo, creo, que las causas que producen las enfermedades siempre casi son las mismas. Lo único que cambia el impacto, ¿no? A veces un medicamento puede producir hemólisis, pero a veces puede producir daño medular. No produce hemólisis, a veces produce aplasia. O a veces produce displasia. Entonces, los factores suelen ser los mismos. Lo que varía es el impacto que pueden producir y tiene que ver también con el paciente. Todos tenemos una naturaleza intrínseca, por eso es que en una misma familia no todos son hipertensos, no todos son diabéticos, hay componentes, no todos son artrósicos o artríticos, sino que hay un grupo, o sea, hay una cuestión genética y hay una cuestión epigenética. Entonces, hablamos de insuficiencia medular cuando a la médula le sucede eso, cuando no tiene la capacidad de mantener los niveles sanguíneos en los valores normales. Y pierde o merma,
No es que no produzca nada, pero produzca mucho menos. Nosotros tenemos que saber identificar. ¿Cómo veríamos a un paciente que tiene insuficiencia nodular? ¿Qué se te ocurre que debe tener? Anemia, doctor. Anemia, doctor. Anemia. Porque hemos dicho que si hay insuficiencia va a faltar. Entonces puede venir el paciente con anemia, y ya no vamos a entrar en los detalles de la anemia porque sabemos toda la clínica de la anemia, ¿no? ¿Qué más podría tener? Plaquetopenia. Ya, pero el paciente va a venir con plaquetopenia. ¿El paciente con qué viene? El paciente no viene diciendo tengo plaquetopenia, ¿cierto? El paciente viene por clínica. Nosotros encontramos la plaquetopenia. O sea, lo que vemos son las señales que da la plaquetopenia. Los signos y los síntomas. Entonces va a decir, doctor, me salen moretones, me sangra la encía, me sangra la nariz, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a decir el paciente. El paciente no te va a decir tengo plaquetopenia, tengo trombocitopenia, tengo leucopenia. Entonces, el paciente viene, la clínica siempre te dice al paciente qué es lo que siente, qué es lo que ve. No necesariamente qué es lo que tiene, sino qué es lo que siente. Entonces, los pacientes vienen a consulta presentando señales. Lo que nos corresponde es interpretar las señales, ¿no? Nosotros no tenemos que estar afuera y si escuchamos algo, porque ya conocemos, interpretamos. No suena un vehículo, hay un sonido, de repente un choque, no hemos salido, ¿no? Igual tenemos que hacer en medicina. No es que entramos, sino que todo lo que conocemos, sino que acá el mundo sí lo conocemos. En campo clínico tenemos que saber relacionar, porque es así como nosotros vamos a plantear diagnóstico. ¿Qué vamos a pedir? Si quisiéramos ver afuera, lo que digo, un accidente, abrimos la ventana, observamos, vemos, salimos. Entonces tomamos una foto. Entonces, igual en el cuerpo humano, lo que vamos a pedir son las pruebas que me den la información sobre lo que yo estoy sospechando. El punto es que ustedes deben relacionar eso adecuadamente. El paciente te va a decir así. Acaba de llegar un paciente a mi consultorio hace unos minutos, bueno, hace 1 hora, 2 horas. Ustedes me dicen que están muy cansados porque a la 1 de la tarde, son las 4 de la tarde. Y yo he llegado al consultorio a las 2 y tanto, y me ajusta el tiempo para venir. No mucho. Un joven, bueno, 31 años, no es un muchacho, pero es una edad bastante menor que la mía en todo caso. Está en la adultez, pero todavía está en la adultez intermedia. Es un joven para mí, porque lo veo así, que lo traen, viene con su hermano, muy preocupado. Me cuento cómo viene el paciente. Y lo trae pues todo cubierto, con una capucha, y caminando lentamente, lo que tú ves el caminar de la persona. Ingresa a la consulta, y lo primero que me dice, todo mi hermano, hace un mes que se ha caído del techo y se ha volcado la espalda. Eso es lo que me menciona, ¿no? Pero hace 2 semanas que está hospitalizado en el Hospital Carrión, y 1 semana antes de donde viví, creo que es en la selva, y lo veo así medio pálido, lo veo un papel, ¿no? Está la palidez, ahí ya todo el mundo la va a evidenciar porque es muy severa. Cuando es muy notable o cuando es muy visible, como dicen, hasta el portero se va a dar cuenta, porque es muy evidente. Pero nosotros no vamos a esperar pues que hasta el portero nos diga el diagnóstico, ¿no? Sino nosotros tenemos que ir anticipadamente. Entonces dice que ha estado 15 días más o menos en el Hospital Carrión, y según el paciente no le han hecho nada. O sea, en todo caso el paciente no se siente contento, en todo caso no siente que la atención le haya servido de mucho, ¿no? Entonces el paciente está mal, está adelgazado, está pálido, y te dan un resultado, y tiene 6 de hemoglobina. Entonces, y le pregunto, ¿y te cansas? ¿Te sientes así? Me canso, me agito. Y en estos 15 días que has estado en el hospital,
no me han hecho nada, dices, me han hecho unas pruebitas y ya, no me dan ni de comer. Entonces, al final mejor me voy, porque si estoy enfermo, no me dan de comer, paciente me voy a morir más rápido, ¿no? Entonces le voy a hacer la punción de médula ósea saliendo de acá. Y después le voy a decir por qué. Pero así vienen los pacientes, o sea, los pacientes no vienen. En este caso me trae algunos resultados que ha podido recopilar. Eso no sucede todas las veces. A ver que si he dejado mis anteojos. ¿Dónde estamos? Todo disperso. Mejor acá. Bien, justo aquí está. ¿Cuál es tu número? 94 94 994 447 960. 960. Yo lo cambio. Miren, todo lo que está, yo no he escrito ningún libro. ¿Vamos a apagar la luz? Sí, Brilloso ¿no? está. Bueno, ¿No puede? ¿De acá para? sí, doctor. Ahí está. Por ahí ¿cómo se ve mejor? Sí. Sí está bien. Chao. Sí está chévere. Guía del diagnóstico y tratamiento de las insuficiencias pulmonares. Son más comunes de lo que pensamos y tenemos que aprender a identificar. La siguiente. Ahora, si hablamos entonces de insuficiencia, la enfermedad que es el modelo para hablar de insuficiencia medular se llama aplasia medular. Porque justamente es una insuficiencia medular selectiva, es solo insuficiencia medular, ¿no? Originada por lesión de las células hematopoyéticas, que son las responsables de mantener esta cinética sanguínea y que conducen, acá dice, a la disminución de precursores en médula ósea. O sea, nosotros tenemos en médula ósea esas células que se renuevan, un grupo se va renovando y un porcentaje se va diferenciando. Y así se mantiene ese pool de células hematopoyéticas, porque si todas se diferenciaran no habría con qué producir nuevamente. Por eso hablamos de clonas, ¿no? Siempre que hablamos de médula, de asuntos clonales. Conduce a la disminución de precursores en la médula ósea. Clínicamente, más como pasa ahorita, ¿cómo se presenta o cómo se observa? Dice, de manera subaguda. O sea, un paciente con aplasia medular va a tener pancitopenia. La pancitopenia, ¿qué cosa es la pancitopenia? Es la disminución de leucocitos, rojos y plaquetas. La disminución de todos los elementos sanguíneos, ¿no? Pancitopenia, en sangre periférica vamos a encontrar pancitopenia. Y para su diagnóstico necesitamos ver la médula, porque justamente si lo que estamos diciendo que es una insuficiencia medular, la sangre no me va a dar toda la información que necesito. Tengo que tomar una muestra de médula ósea. Acá dice que en Europa tiene una incidencia de tantos casos y la etiología es identificable solo en 1/3 de los pacientes. O sea, los pacientes que vienen con aplasia medular generalmente se desconoce la causa. Se encuentra aplasia, pero no sabemos el motivo. La siguiente. No, me faltó el último parte. Y acá dice, dentro de las causas potenciales podemos hacer distinción. Sí, porque decía, hay trastornos que producen aplasia medular o hipoplasia medular congénitos y hay trastornos adquiridos. ¿Qué es lo más común? Lo adquirido. Lo congénito
existe, es más raro, lo vamos a encontrar fundamentalmente en la niñez. Y los dos ejemplos que ponemos es la anemia de Fanconi y la disqueratosis congénita. O causas adquiridas, ¿no? Como la exposición. Ya decía hace un rato, un fármaco puede producir una aplasia medular. Un ejemplo, si un fármaco que me pueda producir aplasia medular o que me pueda producir pancitopenia. Los quimioterápicos. Quimioterápicos, ¿no? Son los fármacos que por su naturaleza producen más. Lo que pasa es que a veces esos quimioterápicos que lo damos para tratar un cáncer, a veces dañas tanto la médula que ya produces otra enfermedad. Entonces tienes que estar midiendo. Ahí hablamos de toxicidad. Entonces un efecto de toxicidad. Quimioterápicos. No son los únicos, pero son los que mejor, digamos, como ejemplo, facilitan, ¿no? Se entienden mejor. A exposición vamos a causar ciertos productos químicos e infecciones virales que hacen que no, o circunstancias que favorecen un fenómeno inmunológico como las colagenopatías. Siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que dijimos, según su causa, genética o adquirida, dice, actualmente y con el desarrollo de técnicas moleculares se puede decir que aproximadamente el 85 al 90% son adquiridas. La mayoría son adquiridas. O sea, no has nacido con eso. En algún momento de tu vida algo te produjo la insuficiencia renal. Y el 10 al 15% restante en una causa genética, ¿no? Siendo lógico, lo que es congénito generalmente es genético, y si es genético lo solemos ver desde muy pequeños, porque así son. Como tal, la siguiente, por favor. Entonces, insuficiencia medular congénita, dice, principales causas de aplasia en niños son la anemia de Fanconi, ya dije, y la disqueratosis congénita. Dice, aunque el fallo medular en esta patología suele aparecer en la edad pediátrica, a veces, medicina nada es absoluto, hay veces que uno puede tener o hacer el diagnóstico recién en un adulto o en un joven. Deberíamos hacerlo muy temprano, pero en nuestras latitudes se hacen muy tardíos los diagnósticos. Y a veces estás tratándolo como anemia, como algo, y termina siendo una de estas enfermedades. La anemia de Fanconi es la causa más frecuente de insuficiencia renal congénita. O sea, en ese grupo de rarezas, esta es la menos rara. Se trata de un síndrome que se caracteriza ¿por qué? Por citopenias, característico de aplasia medular, de insuficiencia, pero además malformaciones físicas y un alto riesgo a presentar cáncer. O sea, ya no solamente tiene citopenia, sino estas malformaciones. Principalmente leucemia aguda. Imagínense un paciente que identificamos con síndrome de Fanconi o enfermedad de Fanconi, no queda ahí, ¿no? A lo mejor en algún momento se convierte en una leucemia. Síndrome de mielodispásticos y tumores sólidos. La gran mayoría de los pacientes son diagnosticados antes de los 16 años. Hay casos en adultos y adolescentes, acá es más frecuente eso, allá es raro. Disqueratosis producida por mutaciones que tienen que ver con el mantenimiento de los telómeros. La siguiente dice aplasia medular, que es la enfermedad adquirida. Ya decía, modelo para esta enfermedad es la causa más frecuente de aplasia, más o menos 3/4 partes sin causa, y de entre las causas identificadas realmente, fármacos y agentes químicos, hepatitis viral, VIH a veces podría ser, y otros agentes infecciosos de naturaleza inmunológica. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de un paciente? Obviamente el diagnóstico lo vamos a proponer en función de nuestro conocimiento, ¿no? Yo no puedo diagnosticar algo que no conozco. ¿Qué le pondría? O sea, inventaría un nombre, ¿no?
O sea, tengo que conocer algo para poder decir, oye, esto puede ser tal cosa. Entonces, tiene que haber un conocimiento teórico, como estamos revisando ahora el caso, pero tienen que haber ciertos criterios. Te decíamos, si yo quiero plantear como diagnóstico, digamos, sindrómico, una insuficiencia medular, algunos requisitos tengo que tener. Hemos dicho que tenga que tener manifestaciones que me hagan sospechar de disminuciones en las 3 series. En la hemoglobina vamos a tener anemia, todo lo que puede haber anemia. En las plaquetas, púrpura, ¿no? Hemorragia cerebral. Pero con los leucos no es tan fácil, porque los leucos dan síntomas o no dan síntomas cuando bajan. Fiebre, puede ser. ¿La fiebre? Cuando bajan los leucos se produce fiebre. Perdón, cuando están elevados, disculpe. Cuando están elevados se produce fiebre. Cuando riesgo de infección. No te da, el aumento de la disminución te da fiebre. La fiebre la produce la infección. Ah, claro, claro. Así que hay que saber diferenciar. La fiebre la produce el germen, no, no la cantidad de leucocitos. No. Lo que tienes es el riesgo. Obviamente, cuando tienes menos leucocitos, tu riesgo de infección aumenta. Sí. O sea, aumenta el riesgo, pero la disminución no produce fiebre. Entonces, la clínica, entonces yo tengo, o ustedes tienen que relacionar, digo, si tiene palidez, si tiene púrpura y además tiene fiebre, a lo mejor también tiene bajos los leucocitos. Y si es así, una insuficiencia neuronal puede explicar eso. De repente no es, por eso, porque no hay una clínica directa de glóbulos blancos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La evaluación clínica, siempre la historia, ¿no? La historia es un punto de partida. La historia no nos da siempre toda la información, puede ser punto de partida. La historia, la anamnesis, el examen físico, y ya le pedimos las pruebas que nosotros necesitamos, las que nos ayuden a identificar el diagnóstico. En este caso podría ser, ya dije, si yo creo que es un problema medular, pues lógicamente le pediré un estudio de menopausia. Al paciente que yo voy a ver lo voy a mostrar en un ratito, terminando acá más. Y un estudio genético molecular, la siguiente. Vamos midiendo el tiempo. Estudios específicos. Ahora, si mi sospecha es que fuera un problema congénito, pues tendría que pedir ya un estudio más relacionado a problemas de naturaleza congénita. Ya dijimos que la edad, en el caso de congénito, es ese niño, ¿no? Las aplasias medulares aparecen en 2 picos, ¿no? Uno de la adolescencia y la adultez, después otro en pacientes de 50, 60 años. Pero esos son picos, no significa que no existan más casos, solamente que ahí se concentran. Screening de anemia de Fanconi requiere cultivos de linfocitos o estudios con mitomicina o de hipoxilitano. Lastimosamente ninguna de esas pruebas las hacemos. Deberíamos, como dije, poder hacerlas porque tampoco hay pruebas tan complejas, pero a veces no las tenemos acá. Y para el caso de las enfermedades de los telómeros, como decíamos, con la disqueratosis, patologías implican la determinación de la longitud, ¿no? Y para ver la longitud hay diferentes técnicas, acá hablan de Fish. Bueno, si no hacemos lo otro, menos esto. Esto que estamos hablando que ya en el tiempo actual cada vez es más frecuente, ya estudios genéticos y moleculares. Nosotros hacemos estudios bioquímicos, son más groseros. Nosotros son mucho más profundos. Pero deben medir lo mismo, la siguiente. Entonces, si mi paciente tiene clínica de insuficiencia medular y lo que vamos a relacionar es una pancitopenia, primero tengo que ver qué otras condiciones me pueden dar pancitopenia. Acá dice infiltración de médula ósea. Por ejemplo, neoplasia. Una leucemia puede producir pancitopenia. A veces uno dice, oye, leucemia es una enfermedad proliferativa, sí, pero
hay otros mecanismos. Esa proliferación destruye o afecta a las células normales, y en sangre periférica a veces hay pocas células y de repente en médula hay muchos blastos. Entonces tienes diferentes patrones de comportamiento. Múltiples causas, ya hablamos de la historia clínica, la prueba de laboratorio, entonces infiltración de médula ósea, enfermedades infecciosas, tuberculosis, acá habla de tuberculosis miliar, un tipo de tuberculosis, ¿no? Tuberculosis pulmonar no producida. Enfermedades de depósito, disminución de la hematopoiesis, infecciones, ya dijimos virus, alteración del DNA, miren, pancitopenia hay por la simple anemia megaloblástica. O sea que no es que todo paciente que tiene pancitopenia yo ya confirmé que es aplasia, ¿eh? Tengo que descartar. Fenómenos inmunológicos, destrucción, la siguiente. Diagnóstico, ya les había dicho, fundamentalmente estudio medular, ¿cierto? En caso de aplasia medular, pancitopenia con médula ósea, o sea, yo tengo que demostrar que la médula ósea tiene poca celularidad. No solo que hay pancitopenia, sino que pancitopenia y médula pobre, ¿no? Tejido hematopoyético disminuido. Y no hay otra cosa. Entonces debe haber por lo menos 2 criterios. O hemoglobina muy baja, o sea, para la sospecha, hemoglobina muy baja, plaquetas y leucos, ¿no? Porque son los 3, por lo menos debe haber 2 para plantear. Cuando tenemos una celularidad que baja por mínimo la cuarta parte, a un 25% de la médula que corresponde, es un criterio, y o tenemos retis menos de 20.000, neutrófilos menos de 0.5 y plaquetas menos de 20.000. Entonces, son criterios: aplasia medular grave o muy grave, donde los neutrófilos bajan por debajo de 200. Y si no encaja en estos parámetros, quedamos con que la aplasia medular es no grave. Entonces, ¿por qué debemos clasificar médula que no cumple los criterios de grave ni muy grave? La siguiente. Entonces, si ya identificamos que el paciente tiene insuficiencia, ¿un paciente puede vivir sin médula ósea? No, no puede vivir sin médula ósea, ¿no? O sea, sin que funcione o con un sistema hematopoyético insuficiente vivirá, pero poco tiempo, se va a morir. O sea, si no solucionamos el problema, el paciente se va a morir en poco tiempo. Porque eso que tú dices, infecciones va a ser muy frecuente. Y no se va a morir por la insuficiencia, se va a morir por la infección, que es la causa más común de fallecimiento. Entonces, un tiempo su organismo se va a defender, porque al principio todavía está en ese proceso. Pero si pasa mucho tiempo, ese paciente se va a morir. Si es muy severo. Entonces, criterios, decimos, hay que hacer un estudio de la médula ósea, clasificarlos, la siguiente. Y lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar. Si logramos identificar una causa, y esa causa tiene tratamiento, obviamente trataremos la causa. Porque si la causa se controla, la consecuencia debe desaparecer. Pero mientras que tratamos la causa, también tenemos que estar tratando las consecuencias, ¿no? Si sangra, si tiene fiebre, si tiene anemia, con otros medicamentos o en todo caso con transfusiones también. El objetivo primario dice mejorar las citopenias ofreciendo la mejor calidad de vida y expectativa, ¿no? Como tal. Todos los pacientes con aplasia, o sea, todos los pacientes con aplasia medular grave, muy grave, o aquellos que no califican como grave, pero que tienen una alta dependencia transfusional, una citopenia, necesitan tratamiento. O sea, tú no puedes estar viviendo con 5.000 plaquetas. O sea, indefinidamente me refiero. En algún momento vas a tener alguna complicación, una hemorragia, te pasa. No puedes estar viviendo con 200 neutrófilos. Por mucho tiempo, el cuerpo no va a tolerar. ¿Ya? Entonces, leucopenia, anemia, trombocitopenia.
Entonces debemos planificar un tratamiento. Ya hemos dicho, si encontramos causa, a la causa nos vamos mientras que vamos dando tratamiento para compensar al paciente. Si no encontramos causa, es más difícil. Criterios de respuesta. Los criterios de respuesta dicen son que han recibido para pacientes de tratamiento de inmunosupresor. O sea, nosotros tenemos que valorar. Es lógico, si yo tengo un paciente con un nivel acá, si responde tiene que subirse. Mi objetivo es que suba lo máximo posible. Lo ideal es que normalice, pero por lo menos que llegue a un nivel, si no logra normalizar, por lo menos que llegue a un nivel que tenga una mejor calidad de vida. Grado de respuesta hasta el tratamiento. Elección del tratamiento. El siguiente. ¿Y qué debemos hacer con este paciente? ¿Qué es lo ideal? Si el problema es la médula, lo ideal sería un trasplante de médula ósea. ¿Cuál es el problema? Que el trasplante de médula ósea no es tan fácil, no es tan común, no es tan sencillo y está disponible en un pequeño porcentaje. Así que esa opción teórica llevada a la práctica solo va a servir para algunos pacientes. Entonces tenemos que tener alternativas. Y las alternativas tenemos ahí terapia inmunosupresora que también produce respuesta. Un poquito menos que el trasplante. O sea, las terapias cuando tú las das pronto logran responder en un buen porcentaje. Eso es una ventaja porque imagínate que no hubiera tratamiento. Y a veces combina, a veces das un tratamiento con terapia y no funciona, trasplante, ¿no? O con trasplante no funciona, terapia. Lo ideal es que funcione el trasplante, que hemos dicho que hay pocos, a veces no hay donante, y ahora que existen algunos trasplantes diferentes que se llaman haploidénticos, o sea, de compatibilidad parcial. Está demostrado que ahora en la asociación de el trombopac, ¿han escuchado qué es el trombopac? Ya, el trombopac es un trombopoyético, lo usamos para aumentar las plaquetas. Pero hay evidencia que asociar el trombopac con la terapia inmunosupresora produce mejoría, o sea, aumentas la tasa de respuesta. La siguiente. Ya estamos por terminar. Ya, pero en el camino mi paciente, ¿qué hago mientras tanto? No va a responder en un día. Esos tratamientos duran meses, si no es un año, hasta 2 años. O sea que no vamos a hacer tratamiento, pero tenemos que preparar al paciente. En el camino, ¿qué pasó? ¿Te acabaste? ¿Eh? Ya. Profilaxis, ¿no? El paciente puede tener infecciones fúngicas, el paciente puede tener infecciones bacterianas, el paciente puede tener problemas virales, porque justamente aprovechan, el paciente va a requerir transfusiones, factores de crecimiento, se recomienda usar productos leucorreducidos, transfusión de glóbulos rojos irradiados. Entonces, la cosa no es tan sencilla, o sea. Pero cuanto más pronto nosotros identifiquemos, cuanto más pronto tratemos, la oportunidad del paciente es más alta. Un paciente que ya ha tenido un internamiento, 2 internamientos, 3 internamientos, cada vez que sale va a haber más golpeado el paciente. Porque son sucesivos, no es que no tiene muchas defensas, se tiene muchas hemorragias. La siguiente. Factores de crecimiento, agonía trompoetina, ya dije. Tratamiento operante. Ahora, si le pones muchas refusiones, también tienes que evitar el hierro, porque el hierro en grandes cantidades es dañino. Apoyo psicológico, prevención de la fertilidad. La siguiente. Siguiente. Seguimiento. Para nosotros tenemos que hacer un monitoreo. El tratamiento lo hace en un tiempo, la terapia inmunosupresora, pero esa terapia la continúas con un mantenimiento y un seguimiento para ver, porque en el tiempo vas a tener realmente cuántos mantienen la respuesta. Algunos recaen, o algunos evolucionan y se complican con otras cosas. La siguiente. Ahí está el esquema. La siguiente. También les voy a enseñar. La siguiente. Y bueno, nosotros damos este tratamiento. Usamos globulina antilinfocítica. Dejamos al paciente hospitalizado
porque sabemos que hay efectos adversos, y cuando ya pasan unas 3 semanas lo mandamos de alta y le damos un mantenimiento. En el camino vamos viendo pues si hizo fiebre, si hizo sangrado, si hizo hemorragias, si se hospitaliza, si no se hospitaliza, si regresa. Hasta que nuestro paciente recupere. Ideal, como decíamos, el paciente logra normalizar. Pero sí hay una respuesta, pero también hay posibilidad de recaída. Estamos justo del tiempo. Si no, los muchachos van a decir que somos exactos para cerrar, pero también para abrir. Ya. No hay delegados. ¿Cuántos son la lista de los 7 del Apocalipsis? A los dos les falta un ¿Le falta? y de ahí sí. Ya te anoté, solo firma. Ya, entonces, como ustedes saben, ustedes van a exponer, ¿verdad? Yo te lo